Bueno, tal como lo veníamos anunciando, visitas en el estudio y naturalmente que los televidentes acostumbrados a ver a los funcionarios se deben dar cuenta que el tema es economía, ¿no? Pero bueno, en una semana donde arrancamos hablando de inflación, dólar, ajuste, más ajuste, más ajuste, más ajuste, más ajuste, más... Bueno, creo que casi era obvio que invitáramos a quienes manejan las finanzas municipales para conocer el efecto de esta crisis, las modificaciones, y espero, desearía que no, pero supongo que obviamente de qué me van a hablar: ajustes, 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 ajustes. Bienvenidos, el contador Juan Cabenagui, la titular de Hacienda de la Municipalidad, la contadora Noelia Masachesi, que siempre hacemos buenas notas con Noelia, pero hay gente que por allí me dice, sería bueno que no estuviera tanto, porque cuando las cosas andaban bien, de dinero y todo, no la invitaba. Ahora cada vez que la hemos seguido, porque la cosa no viene tan bien. De malas noticias. Bueno, es lo que hay. Juan, gracias por estar, Noelia. Bueno, gracias por la invitación. Yo tengo acá una ayuda a memoria. Yo creo que si llegan hasta acá, ya está. Por acá en el medio, mire que por acá ya tengo los patacones, los Lekov. Sí, también. De la última entrevista que tuvimos, Noelia, que charlamos aquí, ¿qué cuánto era? Un par de meses, sí. 3 meses. ¿Cambió para peor la situación? Sí, no ha mejorado nada. Es más, en ese momento te comentaba... ¿Pero cómo no ha mejorado? Si no, todo mejora en todos lados. No ha mejorado nada, lamentablemente. Es así, por ahí, bueno, nos gustaría dar buenas noticias, pero la realidad es que no ha mejorado nada. En ese momento te comentaba el problema que habíamos tenido con, o sea, la quita de ingreso de lo que significaba el fondo educativo. Creo que en esa oportunidad te comentaba que ahí estaba empezando una reducción de lo que era el fondo educativo y lo que significaba para nuestras arcas contar con menos recursos para atravesar todo este año. Más allá de eso, nosotros era algo que se presupuestó y que se acomodó con las áreas involucradas para poder llevar adelante la situación. Bueno, pasado eso, después tuvimos el problema de la ley 11769, que es el tema del 6% de la retención en la factura de luz. Bueno, ahora ese tema quiero hacer un alto. Permíteme hacer un alto. ¿Cómo terminó resolviéndose esa cuestión? Y si en el medio algún mes quedó sin percibir ese porcentaje. No, o sea, se atrasaron. Nosotros teníamos un cambio de cheque con la cooperativa que se hacía mes vencido y ahora estamos con un atraso de 40 a 45 días, pero lo seguimos manteniendo. Pero la cadena no la cadena no se cortó, se extendió un poquito el pago, pero digamos fue más un problema financiero que un problema económico, digamos. En cuanto al volumen de dinero se mantuvo, con lo cual eso no nos afectó. Fue en su momento, bueno, hubo que correr con el tema de la resolución y demás, pero no más que eso. Y bueno, y ahora hace, 2 semanas atrás, el tema del fondo sojero, que eso sí nos afecta de manera directa, porque bueno, era dinero que ingresaba a diario en el municipio y desde el momento que salió la resolución, que se dio de baja el decreto... Se lo contamos nosotros a la gente. Salió el decreto un martes, me acuerdo. Exactamente. El miércoles ya no ingresó más dinero. No ingresó más dinero. Sí. Y estábamos hablando de 30 y pico mil pesos por día en ese momento. Sí, exactamente. Sí. Han estado trabajando, le pregunto a Juan, le pregunto a los dos, pero vayan repartiéndose un poco las cosas. Lograron el acuerdo con los gremios por aquel llamado a liquidación de haberes de los trabajadores de 42 horas. Exactamente. Bueno, cuéntenme entre los dos cómo se logró todo el acuerdo. Le decimos a la gente, esto
venía desde el año 2011, creo, hasta el 2016 en algún caso. Sí. Fue un error en la liquidación de haberes, esto estaba aceptado entre las partes es el municipio y los gremios, pero había que ajustar los números finalmente. A esto se llegó, Sí, con todos los sí, gremios. sí, Se firmó un acta. llegamos a un acuerdo en el cual tanto los gremios, que son una parte, y el municipio, que es la otra parte, se puso de acuerdo en los valores históricos de cálculo de esa diferencia que viene desde abril de 2011 y que va hasta noviembre de 2016. Alrededor de, mirá, lo sigo mirando Juan, alrededor de 7 millones de pesos el monto. Sí, Aproximadamente. sí, Más o aproximadamente. menos. Bien informado, ¿eh? Sí. En este caso fueron 259 los afectados, que son los agentes, en el cual se hizo el cálculo. ¿Activos y algunos de ellos jubilados? Sí. Cada uno de los gremios presentó su informe. Nosotros le brindamos la información de decretos, etcétera, como para que pudieran llegar al número. Y bueno, una vez que cada gremio tuvo su informe, nos fuimos reuniendo con ellos y tratando de llegar al acuerdo de valores históricos, en el cual los números estaban significativamente de acuerdo entre las ambas partes, como que sí, el número era ese a valores históricos. Así que, bueno, es un gran avance para la municipalidad y para los 259 agentes o empleados en este caso, y los gremios, haber llegado a ese acuerdo para poder ahora estar en una etapa de negociación, cómo va a realizarse el pago. Ahí va. ¿Cómo se paga? Bueno, eso es la segunda... No, ese es el problema, ¿no? Hacer el acuerdo, No, todo eso- bien. El tema es que en algún momento hay que poner... No, Sí, bueno, esa es la segunda parte del procedimiento. Primero se pide autorización al Tribunal de Cuentas, que Exactamente. justamente... Ayer estuvieron reunidos. Sí, Sí, estuvimos sí. reunidos para elevar la consulta y que ellos contesten en el menor tiempo posible, porque eso también hay que solicitarlo. Si no, o sea, queda el expediente por ahí, tarda más de la cuenta. Así que bueno, estuvimos reunidos. Una vez que vuelva, va al Consejo Deliberante, que también son los tiempos del Consejo Deliberante, tampoco es grande el tiempo que se espera. Y bueno, una vez que tengamos las dos autorizaciones, ya estamos en condiciones de empezar a cancelar la deuda. Les pregunto, ¿la negociación se sigue haciendo con los gremios o ya es una instancia de negociación con cada uno de los trabajadores? El acuerdo en primera instancia se acuerda con los gremios y después el convenio se hace de manera particular. Porque yo en esto recuerdo alguna Sí. charla que tuve al respecto con algunos de los gremios afectados y dijeron nosotros es como que hacían el acuerdo base, Claro. Exacto. pero después Exactamente. cada uno es dueño Sí, sí, de... sí. Puede haber agentes que no están de acuerdo, puede haber gente que está de De acuerdo. negociar. Y desde ese punto de vista se llegará a un acuerdo, pero claro, como Sí. decís vos, el acuerdo general se va a hacer con los gremios. ¿Y qué Después el particular- propuesta tienen, Noelia? No, todavía no tenemos propuesta en cuanto a La tienen y no me la cuentan, ¿eh? No, todavía no la no. tenemos porque, bueno, no sabemos qué nos va a responder el tribunal, no sabemos cómo va a salir eso y va a depender mucho de la autorización que nos dé el tribunal a la hora del Claro, pago el de tema, la propuesta. El Sí. tema de la autorización viene por el lado de que son ejercicios cerrados y auditados por el Tribunal de Cuentas. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, el Tribunal de Cuentas tiene que dar la autorización para el reconocimiento de esa deuda, por eso tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Pregunto, Nosotros pedimos la totalidad, que eso Claro, también es importante. exactamente, pedimos la totalidad, entonces son ejercicios cerrados de 2011 a 2016 inclusive, entonces desde ese punto de vista, por eso tenemos que ir a el organismo superior que nos audita para que nos den el ok. Entonces No sería... sabemos si nos van a pregunto, autorizar. déjame que me carcome esto. Bien dice Juan, son ejercicios auditados. Digo, porque en el fondo todo nace por un error en la liquidación, en la que ustedes tendrán alguna responsabilidad, todo Sí. tiene. Digo, ¿el Tribunal de Cuentas no tiene ninguna responsabilidad en la auditoría de estos ejercicios y la proporcionalidad. liquidación de esos saberes? No No. sé. No, en principio No, en principio En no. principio No. no, en principio no. Bueno, si en principio no, en final tampoco. No, porque se hubiera observado esa Claro.
esa falencia en el ejercicio que correspondía. Bueno, no se observó. Pero a esto voy, y ellos no son ellos quienes deben observar por allí que hay una mala aplicación. Sí, lo que pasa es que las auditorías no son exactas, las auditorías externas. Se hace por muestreo se hace una auditoría. Entonces, en ese muestreo no se ha tenido en cuenta el cálculo. Claro, no se tuvo en cuenta el cálculo del valor de aumento fijo en pesos en ese momento. La sensación que me queda es que ustedes jamás van a decir que el tribunal tiene alguna responsabilidad, y me queda la sensación que un poquitito Consejo Deliberante, que analiza la rendición de cuentas si no lo vio, un poquitito ustedes, un poquitito todos, un poquitito todos los que cobraron, que en ningún momento alguien por allí hizo la división, ¿no? Claro, por allí alguien vino y dijo, escúchame, ¿esto está bien? Me parece, ¿no? Sí. Cuando ustedes negocian esto, si Tiempo de Ranchos por ahí no miente, Tiempo de Ranchos hace como 2 meses y medio dijo, el acuerdo ya está, simplemente Quédate quiere que lo firmen todos los gremios, pero el acuerdo estaba un poco antes de que se supiera. Si no miente el Pasquín. Bueno, digo, cuando ustedes resolvieron el acuerdo, no tenían ni idea que la cosa iba a venir así, no tenían ni idea del fondo social. No, eso por supuesto. No, eso ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bueno, sí. Es una situación complicada, sí, porque además de eso, el municipio tiene que seguir prestando los servicios que presta una municipalidad. Y la municipalidad está expuesta a todos los cambios inflacionarios que tiene cualquier persona que vive en el país. ¿Por qué me dicen en la producción 20 minutos el bloque Si yo me pongo a charlar de estos temas y me encantan, porque me parece que además es lo que la gente debe saber, son los temas que la gente no sabe, pero es la plata de ellos. En definitiva lo que estamos haciendo es administrar los recursos de nuestros vecinos. Me encanta esto de informarle a la gente, para que después discutan un poco por las redes sociales y por todos lados, pero con información. Sí. Porque si no, debatimos. Si hoy tuvieran que resolver este acuerdo, hoy, con esta situación y con lo que viene pasando toda esta semana. No, bueno, obviamente ¿Algo cambiaría? Sí, la municipalidad está, como decía Juan, muy expuesta a los cambios. Y bueno, en las últimas 2 semanas los cambios han sido abrumadores desde todos los puntos de vista. Creo que el jueves y el viernes fueron los peores días. La semana pasada, exactamente. Nunca nos había pasado de proveedores que nos llaman para dar de baja las órdenes de compras o para solicitar el pago en un periodo de tiempo que no supera los 5 días, los 6 días. Eso, la semana pasada con la corrida del dólar se vio. Y bueno, ante esa situación nos quedó una licitación pública desierta. Ante esa situación es como que tenés que volver a recalcular y volver a ver de dónde se puede achicar o de dónde se puede generar algún tipo de recurso como para sobrellevar la situación. Les voy a contar una anécdota. Se los cuento a ustedes, que es una manera de contárselo a la gente, y que tiene que ver con toda esta situación que se vive. Escuchábamos estos días a las autoridades nacionales por allí hablando en el tema de transporte, de la puesta en vigencia de los bajos costos, pasajes bajos costos, los low cost de los colectivos. Hace un rato quería averiguar en el fondo averiguar un poco también por esto, ¿no? Si vos llamás y decís que sos un periodista, no te atienden nunca, ¿no? Si llamás para comprar, te atienden. Y me encontré con la novedad que la mayoría de las empresas de transportes de pasajeros no están vendiendo pasajes, no de los nuevos del plan. No te reservan de acá a 30 días un pasaje. Claro. Al precio normal, no tienen costo. Entonces, digo, todo un tema que lo voy a seguir. Estaba trabajando en esta investigación cuando ya llegó la hora del programa. Pero, digo, ¿cómo van a vender? Te dicen que los de bajo costo son con 30 días de antelación y no te venden a 20 días un pasaje al precio de lista. Otro ni hablar que no existe. Sí. Pero las empresas están
suspendiendo la reserva anticipada. No, lo que pasó dice, hay que ir el día del pasaje. ¿Te imaginas que hay gente que por ahí tiene que viajar con una familia, que sea un viernes, un domingo, a determinados lugares que saben que esos días están llenos? ¿Qué vas a esperar ese día para ir a la boletería? Bueno, esta es un poco la situación que le quiero explicar a la... Lo que pasó la semana pasada fue la destrucción de los precios de los bienes y servicios de la economía. Sí. El jueves y viernes pasó eso. Y bueno, y esa tendencia se está acrecentando, ¿no? Porque no hay precios de productos de bienes y servicios, y lo vivimos entre jueves y viernes nosotros en la municipalidad. Esperemos que esto cambie, Juan. No, por supuesto, pero estamos viendo la experiencia que vivimos el jueves y viernes. Los medios tenemos que tener una gran responsabilidad en todo esto, porque vos sabés que en esto la economía es sensible a la psicología. Exactamente. Y la economía la manejan ustedes, pero la psicología muchas veces de la gente la afectamos nosotros, desde los medios. Y si empujamos a que todos vayan... Como decís vos, de la expectativa, que la economía es de expectativa, se está viendo que la expectativa de las personas es el no consumir. Entonces, a la expectativa, ir al no consumo, es la caída que se está dando en la retracción. Exactamente. Y se está viviendo con lo que te comentábamos de lo que pasó el jueves y viernes en la municipalidad, en donde tuvimos que dar de baja algunas órdenes de compra de eso a pedido del mismo proveedor que nos llamaba por teléfono. Del proveedor. Y más alguna licitación que quedó en blanco, pero desierta. Quedó desierta. Bueno, con el Tribunal de Cuentas, ¿cómo le fue ayer? ¿Bien? Bien. Está bien. Sí, bien. Bueno, ¿por dónde sigo? Uno está medio impactado por lo del tema del fondo sojero, porque es muy palpable y muy clarito de ver, pero... creo que te he escuchado a vos por ahí decir, pero todo empezó con el cambio de cálculo del fondo educativo. Eso fue anterior. Sí, eso fue... Hasta el año pasado el fondo educativo era un fondo coparticipable que tenía afectado el 40% y el 60% era de libre disponibilidad. Libre disponibilidad, como dicen ustedes. Claro, esa libre disponibilidad nos permitía a nosotros poder... llegar a las distintas escuelas cuando solicitaban algún viaje, cuando solicitaban algún sonido para a la organización de alguna fiesta, algún evento. Bueno, ese tipo de cosas nos permitía el fondo educativo adicional a todas las actividades, a la cartera de cultura y de deportes. ¿De qué suma estamos hablando? Lo que nos dejaron de el fondo mandar, educativo. El fondo educativo son 17 millones de pesos. Pará la perinola. 17 millones de pesos anuales. Sí. Pará que 17. Estoy tirando lapicera, les dije no. Sí, porque yo no compro eso de que por usar una BIC cualquiera sos más popular. Bueno, sí, sos más popular y más sí, los números te dan más limpitos. No, yo esa no la compro. A ver, para 17 millones, 4 por 7, 28, 6 millones 800 afectados. Y si a 17 le saco 6.800, me quedan 10 millones 200 de libre disponibilidad. Claro. Que si mi cálculo rápido no me saca, son casi 900.000 pesos por mes. Exactamente. ¿Sí? Por ahí es alguien ayudante, Juan. Sí. Que es de libre disponibilidad, 900.000 pesos por mes. No están. De esos, de esos 17 millones, el municipio dejó de percibir 5 millones de pesos este año. ¿Por qué los dejó de percibir? Por esto que te comentábamos del cambio de cálculo a la hora de determinar el coeficiente. Nosotros antes lo recibíamos por CUD y ahora lo estamos recibiendo por el Código de Calidad Educativa. El Código de Calidad Educativa... Bueno, diría Fantino, para. Sí. Más allá del CUD y todo esto, que no te lo voy a preguntar porque no viene al caso, son términos técnicos. Digo, además del cambio de la afectación de los fondos... Claro, la reducción del fondo. Fueron dos variables. 5 millones menos. Dos variables, pero siempre en contra. Sí. Exactamente. Sí. Cobramos menos y una parte afectada. Por ahí nos dice una palabra de la justicia. ¿Y si le los 5 del fondo sojero? Sí, para. No me lo que yo ya la estoy esperando. 5 del fondo educativo. Sí. Así que de los 17 quedaron 12. Claro, pero los 12 totalmente afectados. De los 12, el 40% está afectado. El 40%.
Y el 60 queda libre de disponibilidad. El 60 queda libre de disponibilidad. 6 por 2, 12, Nosotros se dio una teníamos- 7, o sea, 7 millones quedan libres de los 10.200 que tenían. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dije bien? Sí. Pero teniendo en cuenta que el año pasado nosotros recibíamos el 100 de Sí. libre. El año pasado era el Porque 100. la ley... Sí, tenés menos afectado y menos libre. De las dos cosas. Exactamente. Tenés 5 millones menos, este tenés de los dos lados. ejercicio, este ejercicio viene por ahí como... Pero de lo de libre disponibilidad tenés 3 millones menos. Exactamente, sí. Sí. ¿Está bien? Entonces, 3 claro. millones menos. Hay que explicarle a la gente, 3 millones de pesos menos. A veces se pierde dimensión porque nos volvemos todos economistas y como de pronto se habla de 300.000 millones de Claro. pesos para el déficit, Sí, pedimos sí. 50.000 millones de dólares, perdemos toda noción, entonces por ahí decimos 3 millones de pesos y la gente dice, ¿qué es esto? Una pavada. Sí. 3 millones de pesos para este municipio. Es muchísima plata. ¿Cuánto es la masa Y que salarial? queda en el pueblo esa plata. Con el aumento que otorgamos en... Hasta ahora. en Sacame el agosto último son aumento. 9 millones de pesos. 9 millones de pesos, La la masa masa salarial de todo un mes del municipio. De bolsillo. Estamos hablando Líquido. de 3 millones y pico de pesos, estamos hablando De del un 30 y tercio. pico por ciento de una masa salarial. Sí. Y A esta situación, como decía Juan, se le suma el fondo sojero, que también nos levantamos un paso día al otro tema. Fondos Ojero estaban en esa situación y aparece el Claro. DNU del presidente Exacto. que dice basta a la coparticipación del Fondo Ojero en lo que a mi entender me dicen, ya me están pidiendo un corte, estoy como chiquita, ¿viste? Dice, ya voy. En lo que a mi entender es uno de los, ¿cómo me gustaría decir? El disparate mayor o el único disparate, me gustaría, pero no, me acuerdo de lo de la ley de la provincia, la factura de electricidad y ese disparate fue parecido. Y pienso que la Oficina Anticorrupción se nombró a la más fiel alumna del gobierno y digo que va a controlar. Es uno de los tantos disparates. Pero el Fondo Sojero, Sí. que además es el parto de uno de los desencuentros más grandes de la Argentina, Claro. como fue el debate de la 125, que En se 2009. resuelve En el finalmente Se implementa. con Con el Fondo esto, Sojero. con el Fondo Claro, Sojero. exactamente. Sí. Y de golpe por un DNU que no sé si resiste si resiste legalidad, porque aquel DNU del 2009, que también fue un DNU, fue convalidado por ley después. Exactamente. Y acá la mitad de la biblioteca dice una cosa y la otra mitad dice otra cosa. Cuando Una hay ley se una deroga convalidación por por ley. ley, la convalidación por ley te da jerarquía de ley. Sí. Y las leyes se derogan por leyes. Y las leyes se derogan por leyes. No por Esto no ley. pasó por el Sí. Congreso. No. Bueno, tal vez en el Congreso no lo pidieron para lavarse las manos, porque nuestros legisladores son. Lo cierto es que de la noche a la mañana, el martes lo publicaron y el miércoles dejaron de Dejamos de percibir. Sí. Sí. Y 5 aparte- millones de pesos anuales. Sí. Más 3 y pico, 8 y pico. Esa es la situación. La gente dice que estoy hablando mucho, es cierto, pero es para plantear toda la situación. Sí. Antes de irme al corte, explíquenme y cómo sigue la historia. No, bueno, esta es una clara medida de que el ajuste impacta Muy amable, muchas gracias. al municipio. Ah, sí, a la O casa. sea, Veamos la la idea. intencionalidad es que impacte al municipio. Y te digo por qué la intencionalidad es que impacte al municipio, porque en el día de ayer se estableció un paquete de medidas donde las retenciones se volvieron a incorporar a la economía, y así todo, esas retenciones, ese ingreso de dinero que va a recibir el gobierno nacional no es coparticipable. Entonces, primero se elimina el fondo sojero, y una vez eliminado el fondo sojero, se vuelven a incorporar a la economía las retenciones. En otra manera, bueno, podemos discutir si estamos de acuerdo o no con el tema de la suma fija y demás, pero bueno, se vuelven a... No, pero ustedes son, Sí, son no. Sí, contadores, no, ustedes no me pueden decir que están de acuerdo No estamos de acuerdo. en algo tan básico que yo ayer lo escuché. Sí. Y Están mal calculadas, Y pero sí, bueno. fui a opinar y dije, no, Martínez. Se retienen pesos y se reciben dólares. Sí. Claro. Es Son como sumas que- fijas, sí. pero bueno. Sí, pero además se estimula
el crecimiento del precio del dólar? Sí, tal cual. No, por supuesto. Y Sí, se licúa la no sabés retención. cómo hacer para que Claro. el dólar, para estabilizar el dólar, Sí. y pones una suma fija que lo único que hace es que los interesados y los afectados que mueven mucha plata busquen el dólar hacia arriba porque se licúan los 4 pesos. Claro. Es así. Sí, Y una- ni ¿Ustedes siquiera- tuvieron que pasar por la universidad, estudiar mucho tiempo para estas cosas? No. ¿Eh? Sí, bastante. Y ni siquiera esos 4 pesos son coparticipables. Porque si fuesen coparticipables, aunque sea, sería una manera de paliar Paliar. una parte de la quita del fondo sojero. No son coparticipables. Una cosa interesante sobre Sí. el Fondo Sojero, porque cuando Macri, cuando el gobierno nacional, sí, Macri, a decisión del presidente, nos saca el Fondo Sojero a los municipios, que era una medida muy federal, porque cada municipio de la República Argentina recibía ese porcentaje. Del 100% que se recibía de Fondo Sojero, el 30% se repartía entre todos los municipios de la Argentina, Metele que me matan. incluso ranchos. Ese 30% que no se distribuye más entre los municipios, inclusive ranchos, ese 30% lo obtuvieron ellos, porque no es que ese 30% fue a parar a otra cosa, a otras obras, o qué acá sé salió yo. un editorial que decía, achique no, arrebato. Ah, bueno, por eso, porque es así. hay que dejar claro que ese 30% que le arrebataron a los municipios Si hubiera sido el fue a las monto, arcas era- nacionales y no fue para Si hubiera para sido otro el lado. moto, era casi de motochorro. está. Bueno, hacemos un pequeño alto aquí. Queda mucho más Está bien. para hablar. Los escuchaba a ustedes y me viene, no sé si era de fierro, de que pero había un viejo dicho que dice, el hilo se corta por lo más delgado. Sí. ¿Y lo más delgado? Somos los- nosotros. Son los municipios. Sí. ¿Eh? Pero por otro lado pensaba, en la democracia, ¿dónde está el Estado más cerca del vecino? El municipio. El el municipio. Sí, sí. Y se me ocurrió decir, qué contradicción, ¿no? Ujú. El Totalmente. primer reclamo del vecino, el más fuerte, el más cercano es al municipio, al que a la hora de achicar y de ajustar, más le ajustamos, es al municipio. Exactamente. ¿Mm? Alguna vez aprendí en aquella vieja educación democrática que democracia es demos y es pueblo. Y cuando ves estas cosas decís, no, lo más lejos del pueblo posible. Dejemos el poder y la plata allá, lo más lejos, y de lo que está cerca de la gente, nada. ¿Mm? Ustedes. Ya volvemos, ¿eh? ¿Me esperan un cachito? Sí, sí. Sí, sí. Ya volvemos haciendo Tiempo Televisión Informa. Tengo un montón de cosas más para preguntarle a la administración del municipio. Si hay fondos para hacer el 12 de octubre, si hay que reabrir las paritarias, qué sé yo, hay un montón de cosas. Ya vuelvo.